Hola, bueno, la idea de este video es explicar de una forma complementaria toda la información producida en el final que acaba de terminar. Bueno, espero no extenderme mucho, pero sí un poco contar lo que a grandes rasgos que fue o cuál fue la propuesta volcada en las hojas. Bueno, como primera paso a mostrar las láminas. Como se alcanza a ver, sí. Como primera medida fue entender cuáles eran, identificar cuál es la ubicación del edificio, qué uso tiene y bueno, ver un poco hacia dónde da la fachada principal. Bueno, ver un poco también el corte, cuáles son las propuestas de uso de vivienda y la de lugares especiales como Zoom y gimnasio. Una vez visto eso, la idea fue tratar de identificar primero que nada la zona bioclimática en la que se encuentra el ejemplo. La zona corresponde, San Juan, que es el lugar donde está implantado, corresponde a la zona bioclimática templada cálida, seca, 3A, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, que es 3B. San Juan está en la que es templada cálida seca, digamos, donde no hay tantas diferencias de humedad, no está cerca de ríos ni de mares. Bueno, por un lado, el edificio tiene una orientación favorable que coincide con la fachada principal, entonces la idea era proponer lugares de expansión, primero que nada, que no los tenía, para las viviendas sobre todo, hacer balcones voladizos en cuanto a la estructura, resueltos en voladizo, simples, y aprovechando los voladizos, colocar una primera piel que sería unos parasoles horizontales, dado que la orientación es el norte, y también atenuarlo con vegetación sobre la vereda, sobre todo especies de hoja caduca que permita el ingreso de sol durante el invierno. También, en cuanto al resto del envolvente, lo que se puede ver es identificar que la norma prevé como orientación a tener como más peligrosa o más comprometida con la radiación la orientación oeste. Entonces ahí se decide poner una aislación reforzada de tal manera que pueda cumplir y no perder temperatura por ese lado. El resto del envolvente también estaría aislada térmicamente. La propuesta que se hace es un ladrillo, está dentro de lo que es la construcción tradicional, es el ladrillo cerámico hueco de 27 de ancho y 33 por 18. Es un ladrillo nuevo que la mayoría de los fabricantes manejan, que cumple con la norma. No la cumple tal vez holgadamente, pero sí digamos, el rendimiento en cuanto a lo que es el ladrillo convencional de 18 por 18 es bastante superior, y además está dentro de los estándares de la norma. La idea es, como muestra acá, un poco insinúa el corte, que es apoyar el ladrillo contra el filo interno y la medida que sobre, que esté por fuera de lo que es la línea de estructura, enchaparla o salvar esos puentes térmicos con ladrillo o tal vez con EPS de alta densidad para evitar de todas formas ese puente térmico. De por sí el muro apoya en la estructura, sí sobresale un poco, pero es una medida, digamos, tolerable que permite que el muro pueda no hacer ningún tipo de estructura ni recurso raro para poder sujetarlo. Bien, eso por un lado. Después, la idea también, avanzando un poco con la definición entre lo que propone el edificio, pero ya desde la estructura y sus posibilidades de asoleamiento y ventilación, tenemos
tenemos lo que es un corte en el que se intenta mostrar un poco, bueno, cómo el uso de viviendas empieza a adoptar una expansión sobre lo que es la cara que da hacia el frente y también la que da hacia el norte, y a la vez también la idea de esa pérgola verde que también atenúa un poco la radiación solar. Sobre la cubierta, que ya de por sí esa cubierta es la que va a llevar más el doble de aislación que las paredes, a través de, bueno, en este caso EPS de alta densidad, seguramente que andará cerca de los 10 centímetros. Desarrollando un poco más el proyecto, ya empezamos a proponer una idea estructural de losas y vigas. No es entrepiso sin vigas, sino que son losas y vigas. Y cuando llegamos a las plantas de uso, como la del gimnasio, que está en el primer nivel, o en planta baja donde está el palier y hay un zoom, ya empezar a liberar esas zonas mediante el uso de pórticos que lo que hacen es evitar o desviar las cargas que caen sobre esa viga, pero en realidad es un pórtico porque trabaja en colaboración con las columnas, las desvía y así evitamos, en este caso, columnas indeseadas en espacios amplios. Es un poco lo que se insinúa acá, esa idea. Y por otro lado, también como el auditorio, el salón de multiuso, se le propone también requiere un espacio, digamos, amplio, abierto y libre de columnas, pero acá ya la idea en este caso de la cubierta es similar a una emparrillada, es una losa nervurada que trabaja con nervios y con material de alivianamiento al estilo de losa con viguetas, pero esto es para grandes luces. Sería un poco la propuesta está desarrollada acá, en esta parte, donde se ve cómo se intenta explicar la idea del techo del zoom en subsuelo. También la idea era proponer que ese lugar que está casi encerrado es como queda espacio entre el borde del zoom y el lote, proponer un patio para que puedan haber una ventilación cruzada selectiva, como dice la norma, y también favorecer como expansión de uso de ese espacio casi enterrado. Bien. Después la idea era dar un esquema de organización de cómo plantear la excavación del subsuelo. Como se ve acá, se plantea la totalidad del lote, realizarla de forma alternada. Entonces, todos los tabiques que se fueran a ir haciendo en una primera etapa deberían estar alternados con troneras o taludes que sujeten de alguna forma la presión del suelo lindante. El único lugar comprometido es el eje medianero del fondo, donde tal vez la submuración habría que apuntalarla y reforzarla de una forma más segura, dado que son tramos un poquito más largos, o tal vez incorporar un talud en el medio. Hay una idea de recorrido para poder realizar la totalidad de la excavación, una accesibilidad que está dada por una rampa provisoria, y una vez realizada la excavación se propone cavar lo que son las fundaciones de las bases aisladas que adoptamos. Se adopta eso en función de un predimensionado que es lo que pautaba el estudio de suelos. El estudio de suelo, acá se ve un poco mejor, tiraba una profundidad. Por cuestiones constructivas teníamos que fundar a más de 3 metros y a 6,50 encontramos un suelo apto con una tensión admisible de 4 kilos, que es el dato con el que podemos realizar el predimensionado y como conclusión llegar a una fundación de casi 280 por 280, teniendo en cuenta el más desfavorable. Obviamente que para ser predimensionado se tienen en cuenta datos como una carga de losa por metro cuadrado,
una superficie de influencia y también la cantidad de niveles que están por encima de esa base, que serían 8 en total. Bueno, luego hay una idea esquemática de las diferentes particularidades de la estructura, y después, como al ser San Juan, se propone, digamos, prever el riesgo sísmico a través de no minimizar el arriostre de las vigas a las columnas. Entonces se optaron por losas cruzadas, que son las que mejor trabajan, y con todas sus vigas de borde reforzadas, de tal forma que colaboren con la rigidez de todo el esqueleto. Después acá hay un posible encuentro entre lo que es la losa nervurada con su borde rígido que permite el paso de cañerías, bueno, que apoyaría sobre un tabique. En realidad no apoya, está la columna, que es la que sostiene la losa, pero el encuentro justo muestra lo que es el cerramiento, el tabique de fundación con el borde rígido. Por otro lado, también se intenta mostrar una particularidad del proyecto, que es como el voladizo que se propone intenta también a través de un cielo raso marcar una pendiente que también a la vez soluciona el tema de los desagües pluviales de los balcones, y que a la vez también soluciona el tema de la diferencia de alturas de viga. Como se ve acá, la viga del pórtico tiene una altura de casi 90 centímetros contra la de la viga de borde de línea municipal, que tiene 50. Entonces el cielo raso lo que hace es tomar esa diferencia y a la vez proponer una apertura que conviene al acceso. Por otro lado está la continuidad de lo que serían los entrepisos superiores, donde sobre todo se ve un poco cómo es cómo la estructura va tomando diferentes formas para poder incorporar a lo que es esa piel, esa primera piel que tamiza la radiación del norte. También se proponía, o la idea era proponer unos postigos que puedan compensar como una segunda piel que intente ayudar a lo que es la radiación que viene del norte. Bueno, por un lado es todo eso. No sé, creo que me pasé. Pero bueno, a grandes rasgos es eso. Espero haber aclarado un poco. Gracias.